Bueno, muy bien. A continuación les mostraré cómo se simula, en este caso, un robot de 3 grados de libertad empleando la herramienta de MATLAB y validando los modelos encontrados en clase, comparándolos con los modelos cinemáticos que se obtiene con las ecuaciones, o mejor aún, con las funciones de Peter Cork del Toolbox de robótica. Para esto voy a mostrarles el siguiente ejemplo donde tenemos el robot de 3 grados de libertad con configuración, con las primeras articulaciones de tipo rotacional, la segunda rotacional y la tercera de tipo prismática. Empleando el método de DH estándar ya habíamos calculado los parámetros de base del robot, que son los que podemos observar acá, y también ya habíamos calculado la cinemática directa, que sería la matriz 0T3, el modelo geométrico directo, y también ya habíamos calculado el modelo geométrico inverso, que son las ecuaciones que tenemos aquí encontradas, ¿no? Que el valor de θ1, los valores de Q2 y de Q2 con las dos soluciones numéricas que nos dio, y la distancia de 3, que serían las incógnitas a desarrollar. Partiendo de eso, entonces lo que vamos a hacer es primero validar que nuestro modelo de H esté bien encontrado. Para ello vamos a emplear la librería de Peter Cork y a reemplazar los parámetros de la tabla de DH para poder validar que encontremos nuestro mismo modelo. Entonces, en MATLAB nosotros ya habíamos empezado a construir este tipo de estructuras. Entonces para ello yo he creado una carpeta que se llama grabación y en la cual voy a empezar a crear el script. En este caso vamos a crear uno nuevo, voy a escoger un script normal y vamos a empezar a desarrollar nuestro elemento. Entonces, lo primero, vamos a configurar nuestro script, vamos a limpiar las variables y el command window. Y cerrar todas las ventanas emergentes que tengamos en Simulink o en nuestro editor, como pueden ser figuras o cualquier otro elemento que se haya precargado inicialmente. Entonces lo primero que vamos a crear es el robot como tal, la estructura, es decir, cada uno de los enlaces con la arquitectura que ya tiene planteada el robot, las 3 articulaciones, 2 inicialmente son de tipo rotacional y las otras prismáticas. Recordemos que para el Toolbox de Peter Cork nos permite crear un objeto, un segundo, cambio el lenguaje, listo, un objeto que va a contener la estructura del robot. Este objeto le podemos colocar cada una de las articulaciones. El objeto inicialmente se va a llamar L, y para la primera articulación, que en este caso es una articulación de tipo rotacional, vamos a colocar sus parámetros como tal. En la librería de Peter Cork, el comando link nos va a poder generar la articulación, un tipo de articulación, y como datos de entrada necesita los parámetros de θ, la distancia D, la distancia A y el ángulo alfa que se ha formado entre cada articulación. Entonces para la primera fila lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores equivalentes en la tabla, y de esta manera pues vamos a crear nuestros elementos. En la librería de Peter Cork, un segundo, debemos ingresar los valores de la siguiente manera. Voy a colocar aquí un comentario donde el DH se debe colocar de esta manera. El primer parámetro de que vamos a ingresar es el valor de θ, después irá el valor de la distancia D, luego el valor de la distancia A y finalmente el valor del ángulo alfa que se ha formado entre las articulaciones. De esta manera nosotros debemos ingresar los parámetros empleando la librería de Peter Cork. Habrá un quinto parámetro, sí, que es el del parámetro que nos indica qué tipo de articulación es decir, si la articulación es de tipo rotacional o de tipo prismática, ¿vale? Eso pero usualmente se le emplea más en la configuración modificada, que es la de Craig, ¿vale? Pero inicialmente, como este robot utiliza la estándar, pues no es necesario utilizar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer entonces es pasarle un vector, ¿sí? Donde el primer parámetro va a ser D, el segundo, θ, el segundo va a ser D, el tercero A y el valor alfa de la primera fila del DH, que sería esto. Entonces, trasladando estos valores de la primera fila del DH hacia acá, entonces
correspondería de la siguiente manera. Primero es el valor de teta, es decir, que es un valor de Q. En este caso, como es de la primera articulación, voy a tomar el valor Q1. Luego nos dice que es una distancia D, en este caso, para este robot puntualmente hay una distancia de 1. Luego el parámetro A para la primera articulación es 0 y para la tercera articulación, en este caso, es un valor de 90 grados. Llevándolo esto en MATLAB a radianes sería pi medios. Listo. Y el quinto parámetro en este caso, como es un robot, ¿sí?, que la primera articulación es de tipo rotacional, entonces vamos a colocar un 0. Listo. Recordemos también que hay que indicarle digamos, a la librería de Peter Core que cuál configuración es la que estamos solucionando, si hemos utilizado los sistemas de referencia estándar o la versión modificada de Craig. En este caso, pues como es la configuración estándar, entonces aquí mediante un pequeño comentario nosotros le colocamos estándar. Listo. Y de esta manera la librería ya conoce que estos parámetros que se han ingresado están realizados o encontrados con el DH, con la configuración de Navier-Hardenberg estándar. Y con esto ya no tendríamos más inconveniente adelante. De esta manera, si pueden ustedes observar la tabla que tengo acá de la solución, aquí están los parámetros que hemos definido, el valor de teta, el valor de D, el valor de A y el valor de alfa correspondiente a la primera fila. Ahora vamos a hacer lo mismo para las siguientes articulaciones. Entonces, vamos a copiar aquí la primera línea, la pegamos, coloquémosle el nombre de L2, ¿sí?, que correspondería a la segunda articulación, que sería otra articulación de tipo de revoluta o de rotación, la cual vamos a, según sus parámetros de H, sería Q2, 0, 0, menos 90, ¿no? Entonces en este caso sería el valor de teta, vale Q2, el valor de la distancia D sería 0, el valor de A vale 0 también, y el valor de alfa, en este caso, se pueden observar que es de menos 90 grados, es decir, menos pi medios, representado en radianes. Y también la última articulación, pues colocamos un 0, puesto que la articulación es de tipo rotacional también. Ahora sí vamos a hacer lo mismo para la tercera articulación, entonces copio los datos para aplicarlo. Cambiamos el siguiente número del objeto, la siguiente articulación, que sería la articulación número 3, que para este robot pueden observar que es una articulación de tipo prismática. Entonces, para simularlo, simplemente vamos a reemplazar sus parámetros correspondientes, que sería 0, un valor de 0 en teta, una distancia de 3, un valor de 0 para la distancia A y un valor de 0 grados para el ángulo alfa. Entonces, aquí tendríamos el primer parámetro, que sería 0. Aquí sería la distancia de 3, aquí sería 0 y aquí tendríamos un 0 también. Listo. Y como la última articulación es de tipo prismática, entonces colocamos un 1 como lo hemos mirado en clase. Listo. Entonces mire que aquí ya tenemos la estructura del robot, pero hay que definir también un parámetro más importante. Recuerda aquí que tenemos una articulación prismática, que lo que va a hacer es desplazarse en el eje Z en dirección positivo o dirección negativa. De esa manera, entonces, hay que indicarle cuál va a ser, digamos, la máxima distancia que se puede desplazar esta articulación en ese eje Z. Para eso, entonces, la librería de Peter Core nos solicita que le digamos que en la tercera articulación, que es de tipo prismática, le indicamos un límite de desplazamiento. Esto se hace colocando el nombre de la articulación, punto, y le digamos un límite de desplazamiento en Q. De esta manera le podemos pasar un vector de dos posiciones, donde el primer vector sería la posición inicial y el siguiente parámetro sería el valor máximo de desplazamiento. En este caso sería que sería un valor que sería entre 0 y un valor entre 1. Y esos serían los valores en los que esta articulación prismática se va a poder desplazar para esta simulación. Este parámetro pues lo podemos cambiar, puesto que simplemente acá lo estamos analizando desde una perspectiva matemática, pero más no con un robot real que tengamos físico. Si lo tuviéramos físico, pues recuerden que tenemos que medir esas distancias
digamos que sea más puntual, como lo hemos hecho en la práctica del robot UR3 de Universal Robots, o si estamos construyendo una arquitectura de un robot como tal. Bueno, ya definida en este caso digamos, cada uno de los links o de los enlaces de cada articulación, de las tres en este caso, entonces lo que vamos a pasar es a ensamblar el robot. La manera de que la librería de Peter Core emplea para ensamblar el robot es pues simplemente colocar un comando y unir cada una de estas articulaciones dentro del software. Para ello, pues entonces primero vamos a crear una variable que en este caso se llama robot polar, porque esta es la configuración o como se la conoce normalmente, y con el comando serial link, perdón, se me fue el SS mayúscula, aquí está el comando serial link. Entonces vamos a construir el robot. El comando serial link que tenemos acá recibe como parámetros primero la estructura del robot que vamos a crear, es decir, que es la estructura L, y después también solicita que le demos un nombre. Entonces, entre comillas, pues le vamos a dar un nombre y también el nombre correspondiente. En este caso vamos a colocarle Polar, que sería el nombre de este robot. Después usted le puede colocar el nombre que quiera o que le identifique la estructura del robot como tal. Después vamos a validar nuestro robot, entonces vamos a colocar aquí que el robot polar, ¿sí? Con el comando .teach, que es de enseñanza, vamos a observar dónde se encuentra ubicado. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente ejecutar este comando. Vamos a guardar el script, guardar aquí en la carpeta de grabación, voy a colocarle robot polar ahí simplemente para tenerlo. Y si le doy en la parte superior el run, bueno, aquí lo primero que nos indica es que no está definido Q1 ni D1, entonces vamos a crear esas variables. Entonces sería Q1 sería igual, digámosle que el primer valor del ángulo Q1 es de 0 grados, el valor de Q2 en este caso también sería de 0 grados o 0 radianes, y las distancias de 1 pongámosle que valga un valor de un metro, ¿sí? Podría ser. Y la distancia de 3 también pongámosle que valga 1 metro. ¿Listo? En este caso pues yo le estoy dando valores porque no tengo la estructura real y pues tampoco tengo los parámetros correspondientes, ¿vale? Pero si tuviéramos nuestra estructura real, pues ahí sí deberíamos colocar los valores pertinentes a las distancias de 1 y de 3. Bueno, vamos a ejecutar. Esperamos un momento que se realiza la simulación correspondiente. Y aquí tenemos el robot con su arquitectura. Listo, vamos a mirar. Segundo acá. Entonces aquí tenemos la articulación, la otra articulación y la tercera articulación que sería la que desplaza. Vamos a rotarlo para que aquí se observe la articulación correspondiente, que sería la prismática. Mire que en este caso, ahí dejémoslo y extendamos la prismática, ahí tendríamos la configuración similar a la que tenemos en nuestra imagen, donde tendríamos la primera articulación que es de tipo rotacional, la segunda rotacional y la tercera que es prismática. Cada articulación puedo variar, en este caso el primer ángulo de Q que nos permite rotar, que es la rotación de la base, el valor de Q2 que en este caso nos permite rotar el efector final, o la tercera articulación mejor aún, y tenemos la articulación Q3 que sería el eje prismático, que es decir que en este caso se desplaza, por eso se observa que se aumenta o se disminuye el valor del eje. Y obviamente pues podemos corroborar que en este caso que los ejes de posicionamiento de la última articulación tendremos el eje Z en dirección o en desplazamiento de la tercera articulación, el eje X y el eje Y que en este caso forma un ángulo de 90 grados, identificándolo como un sistema ortonormal, y por lo tanto si lo comparamos con la imagen que nosotros calculamos corresponde correctamente, indicándolo que la tabla de parámetros de H que encontramos fue correctamente validada, y por eso ya digamos que podemos identificarlo acá con el robot y sabemos que por lo menos esta parte inicial está bien. Ahora vamos a mirar y vamos a empezar a cambiar los valores y a validar los modelos geométricos
directo y modelo geométrico inverso. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí pues es crear el objeto que va a contener dichos parámetros. Entonces, vamos a emplear una librería que ya les compartí, pues que tiene un par de funciones. Aquí pueden observar que tengo ya la cinemática del robot polar. Aquí está la tabla de parámetros de H del mismo que nosotros obtuvimos. También creo que acá no lo mostré, pero selectamos acá el punto y coma. En la parte inferior puede observar que la librería de Peter Cork, al crear el robot en la configuración, nos puede indicar que aquí está la tabla de parámetros de H, la cual la puede comparar con la que tenemos acá y puede observar que corresponde a los mismos datos. Por lo tanto, digamos que las dos tablas, las dos soluciones coinciden y sabemos que está bien, ¿vale? Desde este punto de vista. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a validar los modelos geométricos directos e inversos del robot. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí vamos a colocar una posición inicial o Q sub 0, la cual va a tener unos valores iniciales de cada articulación. En este caso, como el robot es de 3 grados de libertad, pues vamos a tener que colocar 3 valores. Vamos a colocar el primero, va a ser 0.5, 0.5, 0.5, que esta sería la posición inicial del robot. Luego le vamos a pasar esa posición inicial a la función .teach, para que arranque en esta misma, y luego también con el comando workspace le vamos a dar el espacio de trabajo correspondiente para que el robot pueda crearse. Recordemos que el espacio de trabajo es por donde el robot va a manipular, que prácticamente sería la caja donde este va a estar. Entonces, para el primer elemento, para el primer tamaño de la cajita, que sería esta cajita que tenemos aquí, podemos observar. Recordemos que se representa esto en un sistema cartesiano, donde este sería el eje Y, este sería el eje X, y hacia arriba estaría el eje Z. Entonces vamos a darle dimensiones a esta caja para que no tengamos inconvenientes más adelante a la hora de simular, tal vez porque extendemos este tercera articulación y es probable que se salga de la caja predeterminada. Entonces es mejor darle las dimensiones correspondientes para no tener inconveniente. Para darle las dimensiones a nuestro espacio de trabajo workspace, entonces lo que vamos a hacer es pasarle los parámetros. Entonces el primer vector en este caso corresponde a X, tanto en la condición positiva como negativa. Entonces vamos a decir que la caja en el eje X va a tener el valor de -2 hasta 2 positivo. Luego en la caja en el sentido de el eje Y va a tener un valor que arranca entre -2 y hasta 2, y para Z en este caso vamos a decirle que arranque entre -0.5 hasta 2. Listo, ya teníamos nuestro espacio de trabajo consignado. Si le damos nuevamente correr, ejecutamos nuestra aplicación, puede observar aquí que la caja de trabajo, bueno, aquí se me formó en un segundo. Vamos a cerrarlo, vamos a ejecutar nuevamente. Listo. Puede observar que en este caso, si yo la muevo, ¿sí?, con el rotor del mouse, mire que en el eje Y, como nosotros planificamos, está entre -2 y 2. Entonces mire que va entre -2 hasta 2. En el eje X también estaría entre -2 hasta 2. Y en el eje Z, que sería este eje de acá, puede observar que arranca entre -0.5 hasta 2, que sería la elongación de la caja o el espacio de trabajo que este robot podría simularse aquí dentro del mismo. ¿Listo? Ya teniendo esto, pues entonces ahora sí pasemos a calcular la cinemática directa y cinemática inversa del robot usando pues las librerías que ya hemos desarrollado o que les he mostrado en clase. Entonces,